aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria
Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el Gólgota murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí gustó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor, que del mal me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nos alegra enormemente la bendición de un sábado más que el Señor nos regala. Que el Señor sea con cada uno de los que nos hemos conectado a través de las diferentes plataformas virtuales. Sean todos bienvenidos a una transmisión más de la programación de cada sábado de la Iglesia Hispana de Calgary. Que el Señor les bendiga. Insultos recibió Jesús. Con
como villano y un hombre cualquiera injustamente acusado fue Jesús. Sinónimo de amor, de humildad y compasión, siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado, del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. En forma de siervo entre nosotros caminó Jesús. En su condición de hombre a sí mismo se humilló Jesús. Nunca dudó en llevar mi pecado y ser juzgado por mi rebelión. Jesús. Jesús. Sinónimo de amor, de humildad y compasión, siendo Dios no se aferró, de su divinidad se despojó. Con clavos oxidados, el perdón fue consumado, del sepulcro triunfante resucitó, Él venció. Él venció. Él venció. Él venció. En Calvario fue crucificado sin merecer. Jesús. Ahora quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1 y versículo 21. Santiago capítulo 1 y versículo 21. Dice así: por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra ingerida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Amén. Dios nos envió a Jesucristo, vino a sufrir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda, y aunque murió, su tumba ya vacía
sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré. Pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Él vive Él hoy, vive hoy, vivirá mañana. vivirá mañana. Confío en Él, Confío en Él. no temeré, No temeré. pronto veré a mi Maestro y ahora espero me dará la eternidad. Y ahora espero me dará la eternidad. Los alimentos y las emociones, mitos y verdades sobre el cáncer de próstata, recetas saludables y más en esta edición de ASN Update. ¿Qué se necesita para que Dios obre una reforma en la vida de una persona? La reforma se realiza cuando una persona acepta por la fe la victoria de Cristo y decide abandonar los comportamientos que no coinciden con un cristiano, permitiendo que el Espíritu Santo obre en su vida. El teólogo Valdesí Jr. explica más sobre el tema en un artículo publicado en el Portal Adventista. El 90% de los casos de cáncer de próstata son curables si se descubren en las primeras etapas. Preguntas como si el cáncer de próstata es una enfermedad relacionada con el envejecimiento del hombre o si incluso sin signos de la enfermedad los hombres deben realizarse el examen de tacto, entre otras dudas frecuentes, son respondidas en un artículo publicado por el portal Quiero Vida y Salud para desmitificar algunos mitos sobre este tipo de cáncer. ¿Te has sentido estresado, cansado o fatigado últimamente? Existen algunos componentes nutricionales que te ayudarán a enfrentar esto y mejorar tu salud emocional. Un estudio sobre la alimentación y el estado de ánimo muestra que aumentar el consumo de frutas y agua y disminuir la ingestión de azúcar, cafeína y alcohol mejora los cuadros de inestabilidad emocional y ayuda en casos de depresión, ataques de pánico y ansiedad. En general, los estudios actuales solo corroboran los principios bíblicos sobre la alimentación para el cuidado de la salud integral. Y para comenzar a comer más saludable, Feliz 7 Play ha disponibilizado algunas recetas nutritivas y fáciles de preparar. El Instituto Quebrada León de Bolivia produjo durante el periodo de pandemia videos de recetas para preparar alfajores veganos, atún de sésamo y otras recetas que ya están disponibles en la categoría de salud de la plataforma de video de Feliz 7 Play. Para ver estas y otras novedades, ingresen al portal noticias.adventistas.org/es o a nuestro canal en Telegram Noticias Adventistas Sudamérica. Un abrazo para ti y hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Probad y ved. Historia de hoy: el ejercicio de la fe. Gildacio, tengo algo que decirte. Hace algún tiempo que estoy estudiando la Biblia y tomé la decisión de bautizarme en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Te volviste loca? ¿Puedes parar con eso? Yo no me casé con ninguna creyente. Puedes ir sacándote esa idea de la cabeza. Y si insistes y te bautizas,
yo te dejo. Aún con toda esa presión de mi marido, me bauticé en Sao Paulo, pero asistí a la iglesia con mucha dificultad. Gildacio no cumplió su promesa de separarse de mí, pero peleábamos todo el tiempo debido a mi nueva vida. Mi marido era un buen hombre. Su problema era la incredulidad y la bebida. Yo le pedía fuerzas a Dios para no desanimarme, pues después de bautizarme, él comenzó a criticar aún más mi fe. ¿Sabes? Estaba pensando seriamente en mudarnos de Sao Paulo. Sao Paulo está muy violento y no quiero criar a mi hijo en medio de esa violencia. ¿Y para dónde va a ser? Para Wagner, en Bahía. ¿No puede ser para Utinga? Es una ciudad tan cercana y allí hay iglesia adventista. Es por eso mismo que pensé en Wagner, porque allá no hay iglesia adventista. Y quiero ver cuánto tiempo te dura esa fe. En Wagner yo era la única adventista. Para ir a la iglesia tenía que viajar 25 kilómetros hasta la ciudad de Utinga. Con la orientación de Dios y el esfuerzo de los hermanos, compramos una iglesia ya construida. Era el milagro de Dios que tanto buscábamos. El tiempo pasó, y con la llegada de mi cuñada y de su esposo, que vinieron de Sao Paulo, para vivir en mi ciudad, iniciamos un trabajo evangélico aquí en Wagner. Entonces vi cómo los primeros frutos fueron recogidos y cómo la familia de Dios comenzó a crecer. Pero aún había una batalla muy grande que vencer. Gildacio, por ser muy trabajador, prosperó en los negocios y abrió un comercio de repuestos para motos. Nuestra vida mejoró mucho financieramente, pero mi marido no dejaba de beber y de oponerse a mi fe. Un día en la iglesia, viendo un testimonio de Probad Ibed sobre una hermana que oró 35 años por su esposo, que también bebía y terminó convirtiéndose, sentí que Dios le estaba hablando a mi corazón y que un milagro también podría suceder en mi vida. Poco a poco, el corazón y la mente de Gildacio comenzaron a cambiar. En esa época, él estuvo de acuerdo en estudiar la Biblia conmigo, todos los domingos a las 6 de la mañana. Su vida comenzó a cambiar. Él dejó de beber e incluso fue a la iglesia conmigo algunas veces. Ana, ¿puedes venir aquí? Quiero confesarte una cosa. Quiero profundizar el estudio de la Biblia y quizá algún día hasta bautizarme. También quiero pedirte perdón por haberte hecho sufrir y haberte causado dolor todo este tiempo. ¿Me perdonas? Y para la honra y gloria de Dios, el 21 de agosto de 2015, mi marido descendió a las aguas bautismales. Mi querido hermano Gildacio, porque en tu corazón creíste en Jesucristo como tu Salvador, yo como ministro de la palabra de Dios, para la remisión de todos tus pecados, cumpliendo la orden del Maestro, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Ayuda divina. David King condujo su Toyota Camry fuera de la autopista para entrar a un tramo solitario de carretera. Seguía las indicaciones de su GPS hasta una iglesia adventista en el estado norteamericano de Utah. De repente apareció un mensaje de advertencia en su dispositivo. Decía que el camino restante era peligroso y que únicamente los vehículos todoterreno debían circular por allí. David ya había recorrido una gran distancia en su automóvil y no deseaba dar la vuelta. ¿Cuán malo podía ser el camino? Muy decidido, pisó el acelerador. Unos minutos más tarde, la advertencia volvió a parpadear. Nuevamente la ignoró.
De pronto el asfalto terminó abruptamente y el auto comenzó a rodar sobre un camino de tierra. Luego de viajar cuesta arriba durante una corta distancia, el automóvil se detuvo. David hizo girar la llave para reiniciar el motor, pero no hubo respuesta. Volvió a girar la llave y otra vez no sucedió nada. Su teléfono celular estaba sin señal y no había vehículo alguno a la vista en aquel terreno vasto y solitario. De repente se sintió asustado y solo en medio de la nada. Era un programador de computadoras de Corea del Sur varado en la ladera de una colina en los Estados Unidos. ¿Qué sucedería si me encuentro con animales salvajes?, pensó. David se arrodilló y oró. Señor, por favor, perdóname por haber ignorado tus advertencias. No sabía que esto sucedería, pero tengo que dirigir un seminario este sábado. ¿Qué hice mal? Su corazón estaba embargado de una mezcla de tristeza, temor e incomodidad. Se olvidó que en el pasado Dios lo había guiado cuando viajaba por periodos de hasta 3 meses presentando seminarios sobre cómo evangelizar por internet y por las redes sociales. Unos 5 minutos después de su oración, vio una camioneta que subía por la colina. Una pareja de ancianos salió de la camioneta y se detuvieron a preguntar: ¿qué le sucede? Este terco motor se niega a arrancar, respondió David. El anciano entró al auto de David e hizo girar la llave. Nada. Le devolvió la llave a David y se ofreció a llevarlo unos 10 kilómetros hasta un lugar donde funcionaría su teléfono celular. Un sentimiento de gratitud inundó el corazón de David. Desde aquel lugar podría llamar a una grúa. De repente el anciano volvió a pedirle la llave. Le hizo un gesto a David para que se sentara a su lado en el asiento del pasajero, e hizo girar la llave. David estaba seguro de que estaba perdiendo el tiempo. Ambos hombres ya habían intentado arrancar el motor y no habían logrado nada. Repentinamente, se escuchó el ruido del motor de arranque. El sonido fue como música para los oídos de David. El anciano pisó el acelerador y el automóvil avanzó lentamente. David no podía creer lo que veía. «Muchas gracias», exclamó. David se despidió de la pareja de ancianos, dio la vuelta y regresó a la carretera principal, alabando a Dios todo el camino. Aunque había ignorado las advertencias, Dios le había enviado ayuda para que pudiera llegar a su cita a tiempo. David King es uno de los muchos adventistas de Corea del Sur que sirven como misioneros en diferentes regiones del mundo. Este trimestre, la Iglesia Mundial tiene la oportunidad de ayudar a 2 proyectos misioneros en Corea del Sur. Mediante la ofrenda del 13º sábado, un centro de cuidado para niños inmigrantes en la ciudad de Ansan y un centro de influencia en la ciudad de Dago. Vengan niños al rincón infantil. Soy Señor por ser quien soy. Hola chicos y chicas. El título de la historia de hoy es El regreso del fugitivo. El versículo para memorizar lo encontramos en Efesios capítulo 6, verso 7. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. El mensaje: puedo servir a Jesús en casa. ¿Te gustaría que alguien viviera en tu casa y te hiciera la cama todos los días? ¿Y si limpiara tu pieza? Si tuvieras un esclavo, eso sería probablemente lo que sucedería. Hace muchos años, un joven trabajaba como esclavo, pero él comenzó a sentirse infeliz y se escapó. Entonces conoció a Pablo. Debió de haber sucedido así. Pablo levantó su vista y vio a un joven alto que vino y se paró a su lado. El joven estaba vestido como viajero y llevaba una mochila sobre su hombro. Pablo sonrió y luego bajó su vista y la posó sobre la carta que acababa de escribir. La firmó, la dobló y se la alcanzó al joven. «Aquí, Onésimo», le dijo, «esta es la carta que te prometí. Está dirigida a tu amo Filemón. Entrégasela tan pronto
como llegues a casa. Pablo se puso de pie y colocó su brazo alrededor del hombro del joven. Le he dicho que eres como un hijo para mí. Yo sé que en el pasado no fuiste tan útil para él como lo has sido para mí en estos últimos pocos meses. Pero ahora has aceptado a Jesús y lo amas. Yo sé que servirás a Filemón también como me has servido a mí. El joven sonrió tímidamente. Pablo continuó. Todos sabemos que él tiene derecho a estar enojado contigo porque te escapaste. Pero yo le he dicho que tú me has ayudado como él me habría ayudado a mí si hubiera estado aquí. Espero que tenga esto en cuenta. También le dije que aunque eres todavía su esclavo, también eres su hermano en Cristo y que te has vuelto cristiano. Onésimo puso su brazo alrededor del hombro de Pablo. Luego, soltándolo, colocó la carta en la bolsa que colgaba de su hombro. Mientras agachaba la cabeza, se secó una lágrima. Ojalá que nadie lo haya notado, pensó. Una cosa más, continuó Pablo mientras los dos caminaban hacia la puerta. Yo voy a pagar la deuda que tienes con tu amo Filemón. En realidad él me debe su vida, considerando que yo soy el que le contó acerca de Jesús. Pablo sonrió mientras se detenía en la entrada. Nunca voy a poder agradecerte lo suficiente, exclamó Onésimo y acomodó la bolsa sobre su hombro, demorándose un momento. Tan solo vete a casa y sirve a Filemón tan bien como me has servido a mí. Eso es lo que hacen los cristianos. Ellos se sirven unos a otros en el lugar en el que están. Ahora que tú eres un cristiano también, yo sé que ustedes dos se van a entender mucho mejor. Pablo palmeó a Onésimo en el hombro mientras éste finalmente se daba vuelta para partir. Si pudiera, yo te retendría aquí conmigo para que me ayudaras, pero debes ir de nuevo a casa y estar dispuesto a servir a Filemón primero. Puede ser que algún día te deje regresar conmigo. Pablo saludó con la mano, mientras Onésimo se alejaba por el camino. Le he pedido a Filemón que prepare una pieza para mí, añadió. Confío en que Dios responderá a mis oraciones y me será posible ir a verlos pronto. Onésimo saludó por última vez por encima del hombro y ya no volvió a mirar atrás. Estaba un poco temeroso de regresar al amo de quien había escapado. Pero ahora era un cristiano y su corazón estaba lleno del amor de Dios. Estaba preparado para intentar una vez más servir a Filemón de la manera correcta. Después de todo, Pablo le había enseñado que ser servicial en casa era en gran parte lo que significa ser cristiano. Ahora, mis queridos hermanos, quiero invitarles para inclinar el rostro y hacer una oración para pedir la bendición de nuestro Dios sobre el programa de esta mañana. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te agradecemos una vez más por tantas y ricas bendiciones que tú nos das cada día, pero especialmente por este sábado que nos permite reunirnos, aunque sea de forma virtual, que podamos conectarnos no solamente entre nosotros como hermanos, sino especialmente contigo. Queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que sea sobre el predicador y que cada palabra pueda ser una semilla que dé fruto en nuestros corazones, pero frutos para vida eterna. Quédate con nosotros, te pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida, quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión.
¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente. Sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía, y el aire aún está para aquel que lo respira. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, debe haber una intención. Caminante conocí, me explicó la ciencia tan sencilla de vivir, le dio un sentido a la razón de mi existir, y en unas pocas palabritas resumió toda la explicación. Deja de dar vueltas porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía, y el aire aún está para aquel que lo respira. Y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Queridos hermanos y amigos, nuevamente estamos con cada uno de ustedes y queremos agradecer porque han tenido la oportunidad de ponerse en contacto con cada uno. Siempre es un privilegio servirles, como también tomar sus pedidos de oración y ponernos juntos a orar los unos por los otros, como el Señor así lo presentó en su santa palabra. Queremos darle alguna actualización de algunos eventos, como habíamos mencionado estas 2 últimas semanas. Estamos calculando en los primeros días de diciembre reunirnos. No tenemos la fecha exacta, pero gracias a Dios ya hicieron una instalación completa, lo que necesitábamos. Esta semana vamos a hacer una práctica porque nosotros deseamos que no solamente queremos presentar la palabra de Dios en Westminster, que es nuestro local, pero también queremos a través de la transmisión virtual que también ustedes puedan conectarse, porque no todos podrán ir el mismo día. Por tanto, queremos solicitar también las oraciones y al mismo tiempo pedir la compañía y la bendición del Espíritu del Señor. No importa donde usted pueda estar, podamos nosotros manejar estos mensajes y también compartirlos con otras personas.
Ahora vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor. Oremos. Querido Padre y Dios que estás en el cielo, queremos darte alabanza y gracias por tu amor y porque nos has permitido tomar un tiempo especial para escuchar el mensaje de la palabra que puede llenar nuestras vidas. Rogamos que cualquiera sea nuestra carga, nuestra dificultad, que podamos poner todos nuestros sentidos en tu mensaje y que seas el sanador de nuestras vidas. Si estamos enfermos, si estamos pasando alguna dificultad en nuestros hogares, tenemos alguna situación difícil en un momento financiero, pero rogamos que sobre todas las cosas, que la paz de Cristo llene nuestro ser, en el nombre de Jesús. Amén. Muy queridos, cuando nosotros nos hacemos la pregunta en cuanto a la vida cristiana, ¿qué es mejor, ser o hacer? ¿Cuál debiera ser la respuesta? Después que nosotros estamos estudiando el libro de Santiago, y es lo que hemos tomado en esta serie, nos damos cuenta de que el mensaje que nos presenta la palabra de Dios es que tenemos que ser antes que hacer. Ahora, ¿cuáles son los elementos que podríamos ver nosotros? Quiero tomar esta ilustración. Dios lo creó todo y lo hizo muy especial. Hay un fenómeno que nosotros no podemos explicar, pero de manera natural. Algo que sucede en el mismo mundo animal. Es lo que nosotros le llamamos mimetismo. Es la propiedad que poseen algunos animales y plantas para asemejarse a su alrededor, camuflándose. Podemos ver este insecto que está justamente parado sobre una hoja. Este insecto asemeja como que fuese otra hoja. Lo hace para protegerse como también para cazar. Esto se conoce como mimetismo. También hay animales que imitan el color para sobrevivir. Estos son como el camaleón. Otras mariposas que se posan sobre un árbol están en este tronco, como ustedes podrán verlo. ¿Cuál es la cualidad? Se está escondiendo, está protegiéndose. Utiliza este tipo de camuflaje. Hay pájaros que utilizan algo diferente, utilizan sonidos. Él lo hace de esa manera, él canta y pareciera que fuera el canto de otras aves. Por otro lado, existen también unos reptiles, entre ellos, por ejemplo, la serpiente coral, que no es venenosa. Hace ver que es venenosa, pero no lo es. Utilizan las imitaciones, no es real. Ahora, si invitamos al pensamiento a pensar un poco sobre si nosotros los humanos hacemos algunas imitaciones o hacemos algún camuflaje, nos damos cuenta que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, nosotros podemos crear o producir o fabricar algunas plantas que no son reales, obviamente, que son plásticas, que son sintéticas para la decoración, que son muy lindas también y son muy buenas. También nosotros como humanos podemos, además de hacer decoraciones de plantas como flores y otras cosas más, nos preguntamos, ¿y por qué hacemos los maniquíes? Son precisamente formas de humano para ver una ropa, cómo queda. Así que en la creatividad el ser humano hace cosas que asemejan la realidad. No obstante, la pregunta es, ¿se puede imitar el cristianismo? ¿Puede el hombre hacer un camuflaje de cristiano? ¿Puede hacer algo que parezca ser cristiano, pero no lo es? Bueno, esto nos lleva al texto principal de esta hora y es el que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 y 24. Y nos dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Si puedes notar, en la palabra de Dios presenta dos verbos seguidos: sed y hacedores. Los dos son elementos importantes que son los que vamos a tratar en esta hora. En nuestro mensaje es el que está dando Santiago, que nos enseña que debemos ser cristianos y hacer lo que el cristiano hace también.
Basado en esto, vamos a dividir nuestro mensaje en 3 partes. El primero, que el cristiano sea de la Biblia o la palabra. Y número 2, que el cristiano es hacedor de la Biblia o la palabra. Y número 3, que la verdadera religión se compone de ser y hacer. Vayamos a la primera. Sea un cristiano de la palabra. De una vez está hablando de un verbo imperativo de ser. ¿Qué significa esto? Vamos entonces a ver en continuación el texto de Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20. Por esto, dice el texto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, nota bien que está hablando de ser o de sea. Nota bien que está hablando de un imperativo. Pero cuando menciona el texto, está hablando también de que si nosotros somos cristianos, manejaremos también nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra vida. Veamos qué es lo que nos quiere decir esto. No obstante, nosotros podemos entender que cuando somos genuinos, nuestra vida es diferente. ¿Qué es ser entonces? Según el diccionario, significa que esto es la autenticidad de una persona. Es cuando tú vives algo en tu propia experiencia y no realmente de una apariencia ni de una imitación. Cuando hablamos nosotros de ser genuino, de ser exactos, de ser únicos, es porque Dios tiene para nosotros un ejemplo y un modelo perfecto. Ahora bien, los sentidos que nosotros tenemos son importantes en nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos acerca de ellos, necesitamos ser auténticos al poner nuestros 5 sentidos con el Señor. Pero también debemos de creer, como dice la Escritura, que el Señor nos dio la oportunidad de escuchar. Nos dio 2 oídos y una sola lengua. Si leemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, el texto nos dice claramente: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahora, nota bien que está hablando de oír y hablar. 2 sentidos de los que el Señor nos ha dado. Por la palabra, si comparamos a Jesús, Jesús vivía lo que Él decía. Notemos entonces, ¿cómo era esto? La Biblia dice, pronto para oír. El Señor, al hablarnos de pronto para oír, es porque los oídos fueron precisamente creados con un propósito. Nos dio 2 oídos, con el propósito de que sepamos escuchar en ambas direcciones. Por otro lado, en la importancia de escuchar, también el Señor nos dio una sola boca. A veces con una sola boca decimos tantas cosas. Imagínate que tuviéramos 2 bocas o que tuviéramos 3 bocas. Esto sería probablemente un desastre. Notemos también que cuando habla la Biblia de tardo para hablar, no está diciendo de que tendremos que responder nosotros 5 minutos después de una pregunta. No se está refiriendo a esto. Hace bastante conocí a una persona de que cuando le hablaba por teléfono hacía una pausa tan grande que le decía por el teléfono: disculpe, ¿usted está ahí todavía? Entonces él esperaba y hacía una pausa y de pronto hablaba. Finalmente un día me dijo que él estaba practicando lo que dice el libro de Santiago, tardo para hablar. Pero realmente no se refiere a esto. No se refiere a la lentitud de una respuesta. Se refiere más que a eso. Se trata de pensar cuando nosotros hablamos. Ahora, ¿pero qué tiene que ver esto con ser cristiano, ser genuino? Muy bien, todo esto es un proceso. ¿Y cuál es? Muy bien. En el libro de Efesios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 26, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Está diciendo como, puedes airarte, pero no pecar. Ahora, entendemos que la ira de Dios y la ira nuestra es diferente. La ira de nosotros es destructiva, es perversa, es mala. No obstante, el Señor dice y manda, airaos para que no pequéis. Puedes enojarte, pero no llegues a destruir, a acabar, a terminar. Ahora, nota bien lo que dice el texto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Una persona podría cometer un error. Yo podría cometer un error. Cualquiera de nosotros podemos equivocarnos. Todos hemos pasado por algún momento de dificultad en la vida. No obstante, cuando dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, está diciendo que no lo dejes pasar más tarde. No permitas que llegue al siguiente día.
No lo dejes para mañana. La reconciliación es posible. ¿Cuál es el pecado de la ira entonces? Cuando nosotros no reconocemos nuestros errores, cuando nosotros no reconocemos nuestras faltas y nuestros pecados y no existe una confesión. Este es el llamado del Señor. Ahora, tampoco debemos de creer que tenemos derecho a airarnos cuando queremos, siempre y cuando hacemos confesiones. Muy bien, ya premeditadamente lo voy a hacer para confesar. Yo quiero que veas esta cita del libro Camino a Cristo. Me encanta mucho. La página número 11, acerca de la ira del Señor. Podemos ver cuando el Señor entra al templo y dice, esta es casa de oración. Esta es mi casa. Y sacó a todos los que estaban allí. Pero veamos esta cita. Dice, Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención en su trato con las gentes. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana. Hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Veamos a Jesús sacando a todos los que estaban allí, con un látigo en la mano, sin azotar a nadie, pero infundió temor, con lágrimas en los ojos, diciendo que esa era la casa de oración, la casa de su Padre. Podemos ver al Señor Jesús muchas veces que tuvo que tratar a algunos de una manera para que pudieran comprender o entender, de llamarles hipócritas, con una voz quebrantada por el llanto. ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo podemos llegar a ser auténticos entonces? Muy bien, tenemos que hacerlo a través de la palabra. Pasemos del papel de la Biblia al corazón humano. No nos podemos quedar viendo el papel, no nos podemos quedar viendo estas cosas, simplemente en la letra. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 21, la Biblia nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. El papel que hemos leído, o de ver directamente un aparato electrónico, ya sea tu celular, o ya sea, por ejemplo, de un iPad o de una computadora, de algo electrónico, pasa entonces al corazón. Implantada, como cuando tú pones una planta en tu jardín, como cuando tú con mucho esmero la plantas para esperar una flor en la primavera. La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo se implanta la palabra? Es la pregunta. La palabra no se puede implantar solamente una vez a la semana. Es un trabajo de todos los días, así como nosotros cuidamos las plantas durante la primavera y el verano. Tenemos que regarla, tenemos que abonarla, tenemos que cuidarla. La palabra se implanta para producir el fruto. Ahora, notemos que en este mundo tenemos muchas imitaciones. Imitaciones no solamente como las que mencionamos acerca de las flores y las plantas, pero tenemos también marcas de ropa, artículos, perfumes, y hay mucha imitación. Pero entonces podemos llegar a pensar que existe como una especie de un mimetismo humano donde también nosotros nos escondemos como las plantas. Nos escondemos en la ropa, nos escondemos en el paseo, nos escondemos en las cosas, pero no revelamos realmente lo que somos. Obviamente que para esto necesitamos que el Espíritu del Señor convierta nuestra vida. Humanos, entonces, que imitan ser lo que no son. Muchas veces nosotros imitamos que estamos felices, que estamos alegres, que tenemos mucha paz, que tenemos esto y lo otro, y publicamos nuestra felicidad en páginas digitales que subimos en diferentes plataformas. Pero quiero decirte que la verdadera felicidad la encontramos cuando estamos cerca del Señor, el verdadero fruto, el verdadero gozo y el amor que el Señor nos da. Mientras vivimos en esta tierra, el Señor nos advierte de las imitaciones. Entre ellas, le llama el lobo con piel de corderos. Vamos a ver entonces lo que nos dice el texto en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Las imitaciones existían desde hace mucho tiempo y en tiempos de Jesús.
Entonces, ¿qué necesitamos? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Que tú y yo podamos abrir las Escrituras, alimentarnos de la palabra todos los días y pueda ser plantada en el corazón. ¿Quisieras tomar tiempo para eso? ¿Ese es tu deseo? Si eso es, entonces dediquémosle tiempo. Contemplemos a Cristo. Queremos ser como Él. Eso significa ser un cristiano. Ser cristiano es una persona conectada con Dios a través de la palabra y a través de la oración diariamente. Esta es la única manera para el crecimiento. Esto nos lleva a la segunda parte. Entonces, cuando nosotros somos o llegamos a ser cristianos, entonces podemos ser hacedores de la palabra. El cristiano es hacedor de la Biblia o la palabra. ¿Qué es un hacedor? Primeramente, llegamos a entender que se trata de un practicante, alguien que ejerce algo. Ser un hacedor es un resultado de la comunión con Dios. Es oír la voz de Cristo en el corazón. Es recibir el fruto en el alma. Vayamos a ver entonces esta cita. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 y 24, nos dice acerca del ejemplo. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Ahora, nota bien, pasamos de ser a hacedor. Si alguien que dice que es cristiano y no es hacedor, hay un problema, entonces no lo es. Santiago está tratando de mencionar que debemos de ser hacedores. Ahora, nota bien. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Esta es una imitación. Nos vemos en el rostro las cosas que tenemos, nos vemos frente al espejo y nos damos cuenta que no hay necesidad de hacer ningún cambio en la vida. Para hacer cambios, ya vimos en la primera parte, necesitamos ser cristianos. Ahora, en Cristo, una vez que eres cristiano, no tienes dificultad para hacerlo. De manera natural harás las obras de Cristo no como una presión ni por méritos humanos, sino por su gracia. Cuando tú luchas y luchas realmente para quitar los vicios o alguna adicción o algún problema o algún pensamiento o alguna duda, algo de algún fracaso, alguna práctica probablemente que tengas, tal vez como niño, como joven, como adulto o como anciano, yo quiero decirte que no podrás lograrlos a menos que tengas la fuerza y el poder del Señor. Es solamente a través del Espíritu lo único que puede transformar nuestra vida y para hacer cambios genuinos, no que parecen, sino que son y que puedan practicarse o hacerse. Ahora bien, de manera natural, entonces harás las obras de Cristo, no como una presión ni méritos humanos, sino por su gracia. Es como un enamorado que puede estar junto en la compañía del Señor. Hará los frutos, hará las cosas no por ninguna presión, no por ninguna exigencia humana, sino que lo hará de manera voluntaria. Este es el servicio que el Señor desea de nosotros. Muy bien, ¿cuál es el servicio? Un servicio por amor. Un Jesús que toca la puerta de nuestro corazón donde se encuentra la palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Miren la manera como Dios va a motivar que nosotros abramos la puerta. Mientras Satanás la va a empujar, te va a buscar todas las tentaciones, va a buscar todos los motivos, buscará tus amigos muchas veces, la familia, o puede buscar, por ejemplo, la sociedad, en el trabajo donde tú estás. Ahí lo va a hacer. Él no va a llegar ahí el tentador a decir, si tú quieres abrir la puerta, entonces yo podré entrar y tentarte. Dirá el enemigo. Todo lo contrario, va a empujar la puerta, va a golpear la puerta, va a entrar a presión. Pero mientras tanto, Dios no nos soborna. Dios lo que hace es que con su amor nos motiva, nos persuade para que la abramos de manera voluntaria. ¿Ese es tu deseo en esta hora? ¿Dejar entrar al Señor? Entonces si lo hace, eres libre. Entonces la ley no tiene ningún problema. La palabra no tiene ningún problema, no tiene ninguna queja. Mira lo que dice el libro de Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
¿No está bien? La de la libertad. ¿Cómo le llama? La ley me liberta. Algunos creen que la ley esclaviza y que los mete como prisioneros. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo robar, no puedo adulterar, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. No, está bien, dice el texto. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Nuevamente hace el énfasis, hacedor de la obra. Este será, utiliza el verbo en futuro, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces eres libre. Yo soy libre. Somos libres todos. Lo que necesitamos es esa fuerza que solamente proviene del Señor. Y la tercera y última parte, la religión de Cristo. ¿Qué vivimos nosotros? Nosotros los humanos nos gusta muchas veces cobijarnos de apariencias de que estamos bien. Y es normal. Todos queremos estar vestidos, todos queremos tener el éxito, todos queremos sonreír. Antiguamente, por ejemplo, cuando tomaban las fotografías, las personas parecía que habían hecho un voto para no sonreír. Y hoy tan normal es sonreír ante una foto. Pero ¿qué hay detrás de una foto? Por ejemplo, en inglés y en estos países se dice cheese, queso, en español. Entonces, antes de que nosotros podamos tener la oportunidad de una fotografía, tenemos que sonreír. Y aparecemos todos sonriendo. Y nosotros nos fijamos cuando alguien no lo hace. ¿Y por qué está tan serio? Pero podemos ver fotos antiguas, la gente no aparece sonriendo. Pero ¿qué hay detrás de una sonrisa? Puede haber, por ejemplo, algún corazón quebrantado, un corazón traicionado, un corazón dolido, una mente triste. Sonreímos simplemente porque teníamos que hacerlo frente a una cámara. Pero quiero decirte que la religión de Cristo nos da alegría y nos da gozo, nos da satisfacción. ¿Cómo lo hace? Primeramente, vamos a ver qué es una religión. Tenemos una religión. La religión está llena de creencias, normas, costumbres y prácticas. Esto es una religión. Muy bien, ¿pero es mala la religión? No, la religión en sí no es mala, pero es lo que hago. ¿Existen buenas religiones o buenas prácticas o buenas costumbres? Sí las hay, pero también existen malas religiones. Costumbres y prácticas inadecuadas. Pero la religión, la costumbre o la práctica, lo que nosotros hacemos todos los días, igual como cuando nos montamos al auto, la primera vez que tú lo hiciste, aprendiste a manejar, tuviste que pensar cuando tenías, por ejemplo, que montarte al auto, ponerte el cinturón y ver todo. Pero cuando ya pasaste el tiempo, ya de manera automática, tomas inclusive y pones tu mano en la palanca de los cambios y ahí vas poniendo con el clutch, combinando, ya lo haces normalmente y sin pensar. La primera vez lo hacías. De la misma forma, en el cristianismo existe algo, son las costumbres. Pero las costumbres las entendemos, es la pregunta. Y aquí es donde dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, practicante, vamos a decir, que hace normas, costumbres y las cosas, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que se engaña, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Por qué razón? Si tú no tienes dominio o control de tu lengua, entonces, y tú te crees religioso, entonces las cosas no están bien. ¿Por qué? Por una razón. La religión verdadera es la práctica, que habla más fuerte que lo que se dice. Esa es la ventaja. Ahora, nota bien lo que dice Santiago 1:27. Más adelante vamos a leer. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. De Dios el Padre es esta. Lo hace un énfasis muy fuerte. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para Santiago en ese momento, una persona que tenía una religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre era aquella que tenía una acción. Podemos tener una acción de una vida religiosa entre nosotros mismos. Ahora, ¿por qué menciona estos grupos? Los huérfanos no tenían padres que los defendieran. ¿Y por qué mencionan las viudas? Porque no tenían un esposo o una familia. Está diciendo, tenemos que velar por las familias. No puedes quedarte simplemente diciendo, soy cristiano. Por tanto, estos eran los grupos que eran maltratados en tiempos de Jesucristo. Eran los que no tenían nadie que los defendiera. Eran los que no tenían un abogado que lo hiciera, que pudiera salir adelante, que los protegiera, que los ayudara. En estos tiempos las cosas no han cambiado mucho. No obstante,
Dice, la verdadera religión es también comunitaria, es también social. El cristianismo no solamente es vivir una fe y cantar y orar, sino también conocer la necesidad de los demás. Ahora él cierra y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, entonces, ¿cómo podemos realizar una obra verdadera? Una religión de amor. ¿Cómo se realiza una religión sin obras de amor? Yo quiero que veamos en el libro de 1 Corintios 13, 1 y 2. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y más adelante nos dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Puedo hacer cualquier sacrificio en la vida, pero la pregunta es, si no tengo amor. ¿Pero cómo puedo sacrificarme sin tener amor? Muy bien. ¿Cuál es entonces la religión de amor? ¿Cuál es el amor? ¿O qué es el amor? Dice el versículo 4 de 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno o bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece, no termina. No hace nada indebido o malo. No busca lo suyo. No es egoísta. El amor no se irrita. El amor no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo lo anterior podemos hacerlo con amor genuino, amando los unos a los otros. Entonces, ¿cuál es la autenticidad del cristiano? Aquí está la fórmula. Ser y hacer. El texto nos dice en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, notemos bien, la Biblia dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, yo voy a ayudarte. Aunque no tengas fuerzas, yo estaré contigo, yo te enseñaré cómo es que se practican sus mandamientos. Ahora nota bien, versículo número 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos, del pasado, cuando eras hace 2 o 3 décadas, dónde estabas, y de vuestras obras que no fueron buenas. Os acordaréis del pasado, nota bien. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No podemos vivir satisfechos con el pasado que tuvimos. Cuando nosotros miramos a Jesús y Él nos da un nuevo corazón, nos da vergüenza de nuestro pasado, de nuestros pecados, por las cosas que el Señor hizo al salvarnos y a rescatarnos. Y un corazón agradecido es un corazón que sirve y que ama. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros entonces? Primero, ser de la palabra y hacer la palabra. Si nuestra religión consiste solo en afirmar creencias y escuchar sermones, es casi inútil. Tenemos que ir con ella. Número 2, la religión es buena cuando la practicamos. El argumento más poderoso en favor del Evangelio es un cristiano amante y amable. Ministerio de Corazón, página 373. No existe entonces un mimetismo o imitación espiritual en esta tierra sobre cristianismo. Debemos de ser auténticos. No tenemos que ser algo que se parezca a cristianismo. Cuanto más nos guíe la necesidad a Él y la palabra de Dios, tanto más elevada visión tendremos de su carácter y más plenamente reflejaremos su imagen. Una religión real no se conducirá a tener hambre y sed de una experiencia más profunda. Nos guiará, nos va a conducir, nos va a llevar a estar cada vez más cerca. Estaba la gente gritando, algunos con un gran suspenso, algunos quizás llorando, algunos muy preocupados,
mientras Carlos Blondin, el 14 de septiembre del año de 1860, estaba cruzando una cuerda muy delgada, pisándola, y al mismo tiempo pasaba las cataratas del Niágara. Cuando tuve la oportunidad de ver estas cataratas, recordé un poco la historia acerca de lo que Carlos Blondin había hecho. Era 400 metros de largo. Carlos había hecho muchas cosas en ese lugar. Y lo interesante de todo es que cada día tenía una cosa diferente. Una vez pasó solo, hizo como un salto mortal y caminó. Luego hasta se puso de cabeza. Luego bien, tomó hasta unos zancos y empezó como a caminar sobre esto. Y apareció en los periódicos. Blondin cruza el Niágara en una cuerda. Y a lo último que hizo, ofreció dinero y dijo que si alguien podría y quería ponerse agarrado fuertemente a él, lo iba a cruzar las cataratas del Niágara y que le iba a ofrecer una suma de dinero muy grande. Nos cuenta la historia que nadie quiso, pero su ayudante aceptó el desafío y lo cruzó. Esa puede ver la foto antigua de los periódicos. No obstante, en ese gran pedido que él hizo, nota bien, había un hombre. Este era el príncipe de Gales. Lógicamente que ante los aplausos y toda la gente que estaba allí, se refirió directamente a ese hombre importante y le dijo, si él quería que lo cruzara. Le dice, ¿usted ha visto cómo lo he hecho? ¿Usted confía que lo puedo hacer? El príncipe de Gales le dijo que sí. Entonces lo invitó a que también él fuera con él y lo iba a cruzar al otro extremo. El príncipe de Gales le dijo que no. Me imagino que esto mismo pasaría en tu mente y en mi mente. Si esto fuera real y yo estaría en este lugar, de la misma manera, yo no lo permitiría. Yo no confiaría en Blondin, por muy bueno que haya sido. Pero ahora hablemos de Dios. Muchas personas saben que Dios es muy bueno. Él es capaz de cruzar todo el universo y venir a la tierra. Él es capaz de perdonar los pecados. Él es capaz de transformar una vida, de hacernos vencedores cuando hemos fracasado en nuestra familia, con nosotros mismos, en nuestros negocios, como padres, como madres, como hijos, como hermanos, como miembros de iglesia, como amigos, en nuestro trabajo. Él conoce todo, pero no somos capaces de rendirle nuestra vida y ponernos en sus brazos y cruzar la cuerda del abismo en los brazos de Cristo. Quisieras tú en esta hora rendirte al corazón del Señor y decirle al Señor, Señor, ayuda mi poca fe. He visto hacer tantos milagros, pero permite, oh Señor, que yo sea también uno de esos grandes milagros. Si tú lo deseas en tu corazón, te invito a que oremos. Ahí donde te encuentras, tal vez sentado, caminando, o en un auto, o donde estés, te invito a que oremos y pongamos nuestra confianza en el Señor. Padre querido, alabamos y agradecemos tu nombre, porque tú puedes sostener nuestra vida. Ayúdanos a ser íntegros de corazón como cristianos y hacedores de tu palabra. Ayúdanos a dedicar el tiempo para cada día y encontrar el sabor de la imagen de Jesús. Ayúdanos a saber que tú eres quien soluciona nuestros problemas de la vida y es Jesús quien toma nuestra guerra y nuestra pelea. Haznos vencedores. Bendice a cada anciano, a cada adulto, cada joven y cada niño que está viendo este programa. Que puedas darnos la victoria. Sé tú el sanador de cada enfermo que nos está viendo. Y sobre todo, sana nuestra alma y llévanos confiadamente en tus brazos y ayúdanos a cruzar las cataratas de la aflicción con Jesús. Gracias por escucharnos. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Queridos amigos y hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Que el Señor pueda guardarles y puedan ustedes estar muy atentos hacia las proyecciones que tenemos de nuestra apertura. Un abrazo a la distancia, que Dios pueda bendecirle y estaremos nuevamente en contacto.
que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre la pobreza de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Una casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Porque cansado y débil estoy.